creo que la Constitución de 1999, con la cual se funda la venezolanidad de la educación que vivimos y en la cual ustedes están incorporados, constituyó por primera vez un esfuerzo desde 1811 hasta 1999, en el cual la educación pasa a ser un derecho, una garantía, y la lucha del Estado y el gobierno es por hacer efectivo que el cumplimiento del derecho a la educación ocurra. Esto es un hito importante para Venezuela. En ese periodo ya salimos de la Constitución del 61 y estamos en la Constitución del 99, y en ese contexto y en ese cambio se produce un hito decisivo para lo que va a ser la formación de la conciencia del nuevo venezolano, es decir, el venezolano que se va a fraguar en los años después de los 90. Creo que esto es un hito, y es un hito porque en América Latina siguió en muchos países la educación como un servicio, pero no como un derecho. Y resulta que entre 1999 y los años que corren, es decir, los días que están hacia 2023, ya la educación no es un derecho, sino que además de ser un derecho, es uno de los componentes de la justicia distributiva para que tanto recursos como posibilidades sean distribuidos y organizados en beneficio de la sociedad en su conjunto. Ustedes, nosotros, en general, formamos parte entonces de un nuevo país que nació en esa década de los 90, de los 99, pero que hacia los años 2000 y 2023 ha constituido un gran esfuerzo por transformar. Por ejemplo, un primer dato que es relevante de ese periodo: se duplicó la matrícula escolar de educación básica para el ingreso en la educación universitaria, que no es cualquier, como diría la ministra, pelo de cosa. Es decir, el 95% de los grupos etarios incorporados en este periodo pasa y tiene oportunidades de estudio en diversidad de situaciones, tanto en la educación universitaria, en la universidad técnica profesional, como en la formación de oficios y otras virtudes de nuestro sistema educativo venezolano. Pienso que esto es un dato importante porque el 86% de nuestras escuelas, de nuestra infraestructura, sirve a este 95% y nos coloca como país en el marco de la región entre América Latina y el Caribe como unas de las sociedades, de los pueblos, que presenta una alta matrícula y acceso que permite garantizar el derecho a la educación. Yo creo que estos dos hechos son importantes. En tercer lugar, creo que uno de los fenómenos más importantes que se ha revelado en lo que ha venido siendo el periodo de 1999 al año 2023 tuvo que ver con un grandísimo esfuerzo que se hizo en América Latina, que en Venezuela tuvo expresión y ha tenido concreción, que es la superación del analfabetismo en Venezuela hasta el último venezolano. Ese es un hecho del cual aquí hay parteros en esta mesa sumamente importantes, porque eso ni siquiera, imagínense que en el periodo de los 60 a los 90, anualmente ingresaban a los estudios de adultos, ¿verdad? 700, 800, 1000 personas anuales. De esta manera nunca hubiésemos logrado quebrantar la desigualdad en la oportunidad del estudio. En consecuencia, cuando se produce el reconocimiento en el mundo de Venezuela como un país que logró la alfabetización de su ciudadanía, evidentemente que creó las condiciones para que se transformara la educación en términos reales. Eso llevó a tener que cambiar la estructura del sistema educativo. Y aparecieron las misiones, aparecieron otras iniciativas, se generaron nuevos programas de estudio, y bueno, hasta el último y la última de los venezolanos tiene derecho en Venezuela a ejercer la educación. Creo que esta primera parte, ¿verdad?, nos sienta las bases para estos 25 años, para pensarlo, para ver qué hemos hecho, qué cosas tenemos que seguir haciendo, qué cosas debemos mejorar, y no podemos hacerlo sin el otro fenómeno importante, que la participación política de los jóvenes entre 15 y más años, de los que están sentados aquí,
es sustantiva, sustancial, y ya para el año 23, para los años que corren, 24, tienen hasta legislación propia para la participación efectiva en la toma de decisiones políticas, históricas, geográficas de Venezuela. Esto significa que desde el punto de vista de los cambios estructurales y estructurantes de la educación, se han dado pasos gigantes importantes en el marco de todas las dificultades, porque tenemos dificultades por pandemia, tenemos dificultades por presiones norteamericanas. Es decir, el venezolano y la venezolana, todos nosotros tenemos que hacer conciencia de lo que está ocurriendo, porque en el marco de estas complejidades hemos podido superar por la vía de los derechos y la justicia una distribución distinta de la educación. Yo creo que esta es una primera cosa que pudiéramos conversarla, no sé si le parece. Bueno, de verdad que como misionera tener que contar parte de la historia de los hitos educativos, decirle aquí estoy también viendo miembros del Ministerio de Educación que le tocó un papel, a nosotros nos tocó en ese momento como jóvenes juntarnos. El comandante Chávez hizo una estrategia magistral. Primero hay una historia de la alfabetización. La alfabetización es la acción de enseñar a leer y a escribir. ¿Y Chávez qué hizo? Lo decía el profesor Lenin. El país tenía en ese momento más de 7 puntos como indicador del Instituto Nacional de Estadística de personas que no sabían leer y escribir. Para ese momento se decía en el INE que había más de 1.250.000 personas que no sabían leer y escribir. ¿Qué significa el INE? Instituto Nacional de Estadística. A lo mejor los chamos no saben cuando nosotros le hablamos del INE. Es el Instituto Nacional de Estadística, el que lleva las estadísticas de todo el país. Ustedes forman parte del INE, porque ustedes son estadísticas de la escolaridad. Adelante. Así es, y tienen un trabajo y una encomienda que para esta etapa de las transformaciones, la ministra de Educación, Yelice, nos está poniendo un reto a los estudiantes, que es hacer la cartografía educativa. Y ahí el tema del dato, de la información. Veo al niño, estará estudiando primero, segundo año, primer año. Entonces, ¿de dónde venimos? Tenemos una historia, y esta es la historia reciente. Yo soy presidenta de misión circunstancial, estoy allí porque fui misionera de la misión Robinson, la primera misión educativa creada por nuestro comandante supremo, Hugo Chávez. ¿Y por qué se crea la misión Robinson? Para que ustedes sepan, niños y niñas, jóvenes de esta patria, porque quienes nacimos en los años 60, 70, 80, incluyendo inclusive los 90, ¿ven? No tuvimos la oportunidad que hoy tienen ustedes de poder ir a la escuela. La escuela está más cerca de sus hogares, de sus casas. El comandante presidente dijo, bueno, toda la patria es una escuela, es decir, donde falte un Simoncito, allí se abre, cerca de la casa. Donde falte una escuela, se abre. Ustedes han visto que se le ha dado continuidad al bachillerato, porque dice, bueno, la escuela llega hasta 6º grado. Ah, bueno, estamos lejos y tenemos que ir en autobús para el liceo, y se le ha dado prosecución, ¿verdad? Para que continúen su primero, su segundo, su tercer año y se gradúen de bachiller. Por eso es que el comandante Chávez en esa oportunidad abre las misiones. ¿Y por qué las misiones? ¿Por qué se llama misión? Porque tú eres misionero. ¿Qué es un misionero? Es a alguien que se le da una tarea para cumplirla. Y se abren las misiones. ¿Saben ustedes por qué? Porque la burocracia del Estado, ¿verdad?, no permitía avanzar en la atención a ese adulto o a ese joven que por diversas circunstancias tuvo que retirarse de la escuela o del liceo. Entonces el comandante dice, bueno, a partir del año que nacen las misiones, 2003, y ustedes saben por qué. Porque en el año 2001 y 2002 hubo un golpe de Estado en este país. Ustedes saben que nosotros somos un Estado petrolero, ¿verdad? Lo vamos a seguir siendo por muchos años. Y entonces, ¿qué pasa con el petróleo? El petróleo es apetecible
de quienes quieren invadirnos. Contar la historia. Y entonces llega el comandante Chávez, hace pues el proceso constituyente y le dice al pueblo, epa, antes la elección era representativa. Pregúntenle a su papá, ¿quién lo representaba en el Congreso de la República o en el Senado? Alguien que ellos no conocían. ¿Ve? Con la constituyente se le dijo a todos, el pueblo, ustedes van a elegir su representante, ¿verdad? En el proceso constituyente. Y allí en el proceso constituyente nos visibilizaron ¿a quiénes? A quienes nos habían excluido, al campesino, al pescador, al negro, al indio, a todo un pueblo, porque simple y llanamente se buscaban los apellidos, ¿verdad? Y decía, bueno, tú eres diputado o senador por el estado del Tamacuro. Y entonces el estado del Tamacuro no conocía a esa persona. Era una democracia representativa. Por eso nosotros le decimos, ustedes hoy tienen una democracia participativa y protagónica. Entonces sus abuelos, sus tíos, sus familiares, ustedes le pueden preguntar. Vean, ustedes conocen la misión Robinson, que enseña a leer y a escribir al que está hasta en el caño allá o en el barrio donde no tuvo oportunidad, gracias a la misión Robinson. Después de la misión Robinson pasan a la misión Riva y a la misión Sucre. Fue varias misiones que creó el presidente Chávez para darle oportunidad al joven, inclusive, que por distintas razones había abandonado pues la educación formal. Quería comentarles, el Ministerio de Educación, llegando la revolución, genera la campaña nacional de alfabetización y empezó el comandante a ver los números y no llegaban a 19,000, creo que fue el número más alto, profe Belki. Usted fue parte de la profesora Graciela Rapizarda. No llegaban sino a 19,000. Ese era el tope más alto de los alfabetizados. Se da el momento del golpe de Estado y también estaba el Ministerio de Educación participando en los mecanismos internacionales, en la UNESCO, y participaba, recuerdo al profesor Aristóbulo Isturi, hablando de la participación de la educación venezolana en el foro de Dakar. Y allá se estaba hablando del reto que tenían todos los países del mundo para erradicar el analfabetismo. Entramos, profesora Yelixe, en el decenio de la alfabetización y fue el comandante Chávez con un convenio internacional, el ALBA, firmado Cuba-Venezuela, y fue con un método, gracias a un método alfanumérico llamado Yo Sí Puedo, que hay que reivindicarlo, que hay que mencionarlo. Tomó de lo mejor de los pedagogos latinoamericanos y en solo 65 teleclases, porque ahí vino el tema de la introducción de las nuevas tecnologías, el uso del televisor, y lo podía facilitar cualquier estudiante mayor de 15 años. Incluso hubo experiencia de niños con sus abuelos de 10 años alfabetizando. Hay más de 120,000 historias de facilitadores en Venezuela, profe. Es un reto incluso que tenemos, una cantera de facilitadores. Nada más hablando de Robinson, que si usted llama a través de un link, pudieran anotarse, porque esos son los maestros pueblos que han hecho realidad las transformaciones y que dieron y lograron ascender en casi más de 2 años, julio de 2003, que nació la etapa de generalización, hasta octubre del 2005, que se logró en Venezuela, después de Cuba. Cuba logró ser territorio libre, era el único país de América Latina territorio libre de analfabetismo. Llegó la revolución bolivariana con el comandante Chávez y es Venezuela el segundo país territorio libre de analfabetismo de América Latina. Argentina en este momento privatiza el sistema educativo. En la revolución, a partir del año 1900,
99 con la Constitución, que es nuestra guía, nuestro instrumento jurídico, ¿verdad? Se rescata pues ese derecho. Por eso decimos, antes era excluyente la educación, hoy es incluyente. Hoy andamos buscando los chamos y las chamas para que estudien, para que vayan a la escuela, para que vayan al liceo o para que vayan a las misiones. Y poder complementar el 100% escolaridad en todo el territorio nacional. Decíamos, es antes de la revolución, que esto tienen que saberlo ustedes, chamos, porque ustedes están estudiando, ¿ven? Y lo que los puede hacer grandes en la vida es poder conocer la historia, saber de dónde venimos. Y decíamos, antes era colonialismo, ahorita es emancipación y paz. Las escuelas técnicas de este país fueron cerradas. En 1972, ministra, Por el gobierno de Rafael Caldera, y quedaron muchos jóvenes. Primero, muchos jóvenes lucharon, muchos jóvenes venezolanos, y hay algunos por ahí, lucharon para que eso no ocurriera, se enfrentaron, resistieron, y bueno, perdieron esa batalla. Y justamente la educación bolivariana en el 2005 empieza a repensar la educación media a través del liceo bolivariano, y un primer avance que hicimos ahí, que eran los liceos robinsonianos, pensando en lo que nosotros ahora hemos construido teóricamente, porque es importante que los educadores también, los educadores venezolanos, sepan que la producción intelectual que se ha desarrollado en este país alrededor del tema educativo ha sido muy importante. Y hemos ido desarrollando ahora una conceptualización en torno a la pedagogía productiva. Entonces ahí tenemos otro hito muy importante para la educación bolivariana, y en este último tiempo justamente pensada alrededor de lo que conocemos como los motores productivos. Porque entre 2003 y 2005, como tú lo señalas, no solamente se producen cambios en el sistema educativo, en el sistema escolar, como lo que has señalado, sino que 1.600.000 jóvenes derivados de los procesos de alfabetización y de la lucha por una nueva educación, por una educación crítica, una educación emancipadora, se incorporan al sistema universitario. Y esto produce una transformación dentro de todo el tejido de las universidades en el país. Es decir, se produce un cambio en el modelo educativo de mucha importancia, que hoy ese cambio, ¿verdad?, en los cuales ustedes participan y son protagonistas, tiene un marco jurídico. Existen unas leyes, las leyes de educación media, las leyes que tienen que ver con los jóvenes, la participación, de tal manera que necesitamos que ustedes nos ayuden. Por ejemplo, yo le voy a dar un dato que es bien importante en relación con los semilleros científicos que están en cada una de las escuelas que ustedes están trabajando. Venezuela hay más o menos como 22.000, algo así, escuelas, ¿verdad? De las cuales hay 83.487 niños que participan en proyectos de investigación en ciencia e innovación en las escuelas. Este es un dato muy fresco. Este dato tiene que ver con 8.434 voceros que existen en las escuelas para organizar en diferentes áreas del conocimiento, tecnologías, iniciativas y prototipos, donde, por ejemplo, en los eventos y los encuentros que tienen que ver con los retos educativos, que tienen que ver con la nueva escuela, con los nuevos procesos, los estudiantes protagonizan la presentación de sus esfuerzos. Y es un esfuerzo que va en educación especial, en educación inicial, en educación media, es decir, en todo el sistema escolar venezolano. Desde muy temprano, los niños venezolanos, los jóvenes venezolanos, tienen que asumir el derecho a la educación, por lo que tanto peleamos, ¿verdad? Por lo que tanto luchamos. Es hacer todo esto que estamos diciendo. Muchos de ustedes dirán, ay, pero en mi escuela no hay eso. Ay, pero en mi escuela no pasa esto. Bueno, lo que le estamos planteando es que se organicen, que organicen grupos para la ciencia, que organicen grupos para la cultura, que sean solidarios, que si conocen de alguien que no sabe leer, oye, ya yo sé que hay una misión, voy a ayudar a esa persona para que aprenda a leer. Es decir, que nos empoderemos, se dice
en política, ¿no? Así es. Que asumamos que es un derecho y que debemos organizarlo para ponerlo en funcionamiento. Pero que además lo pueden hacer ellos. Claro, y que Con el ustedes teléfono, y que ustedes mismos pueden ser actores para la alfabetización, pueden ser misioneros, pueden ser maestros de otros compañeros para aprender a tocar un instrumento. Es decir, que hay una posibilidad que nuestra escuela nueva nos plantea, que hay una posibilidad de desarrollar el deporte, la cultura, la solidaridad concreta, la ciencia y la tecnología para construir un mundo mejor que se expresa en nuestra Constitución. Porque, por ejemplo, los grupos de recreación pueden y deben participar, por ejemplo, en las lenguas indígenas. Hay más de 51 pueblos indígenas, por ejemplo, en Venezuela, que hoy están identificados, que hoy participan con nosotros en la escuela pública, que forman parte de los nuevos idiomas, de las nuevas lenguas que se incorporan al sistema educativo. Creo que estos elementos y estos hallazgos ayudan mucho y en los cuales el presidente de la República recientemente en su discurso a la nación planteó la necesidad de alcanzar la soberanía y la independencia a través de las dimensiones científicas, tecnológicas y de innovación para la educación. Creo que esta centralidad, este objetivo que nos ha planteado el presidente, debiera tener un gran esfuerzo por parte nuestra, y ahí invoco a lo que ha dicho la compañera Belkis, en la cual en los 25 años restantes, en lo que va corriendo como tiempo, en los cuales ustedes son protagonistas, nos ayuden, por supuesto, a ampliar el sistema educativo, a mejorar la alfabetización, a mantener los mejores niveles de conocimiento. Por ejemplo, hay un dato, que la mayor parte del sistema escolar venezolano son niñas. Son más niñas que niños, son más mujeres que hombres. Esto es importante porque la humanidad que supone toda la enseñanza materna, la participación comunitaria y todas esas cosas, se incorpora a la escuela. Y pudiéramos decir que más del 92% en América Latina, entre ellos midiendo a Venezuela, ya tienen niveles aceptables de lectura y matemática para el desarrollo de sus conocimientos. No es suficiente, pero es importante. Es clave para el desarrollo del conocimiento en América Latina. Sí, precisamente quería también abordarles, ¿no? Para que ustedes que hoy están dentro del sistema educativo conozcan precisamente las transformaciones después de la pandemia. Después de la pandemia, ustedes saben que la pandemia afectó mucho pues, a los jóvenes, sobre todo en los estudios, porque estuvieron fuera de las aulas. Aun cuando podemos nosotros decir, y en esto es de recordar al profesor Aristóbulo Ituri y todo el equipo que le acompañó en ese plan tan extraordinario, cada familia una escuela. Por eso es que ustedes hoy pueden decir, yo me voy a graduar de bachiller, yo estoy en cuarto año, en tercer año. ¿Por qué? Porque el sistema educativo venezolano no se paralizó, siguió con los maestros de esta patria, con los profesores de esta patria, comprometidos y llevaban las tareas hasta la escuela. Vivieron ustedes esa experiencia, ¿verdad? La vivieron, porque fácil hubiese sido decir, bueno, estamos en pandemia, no hay clase. Ustedes estuviesen 2 años de atraso. Sin embargo, yo creo merecedor darle un fuerte aplauso a los maestros, a los profesores y a los padres y representantes que estuvieron allí, madres cocineras de la patria, haciendo la comida en el barrio, y quienes tienen la responsabilidad social hoy de estar en el barrio, llevándole la comida inclusive a la casa. ¿Ven? Entonces esas transformaciones hoy que se están dando en el sistema educativo venezolano, bueno, están marcando también parte de ese legado histórico que recogemos de estos 25 años, y hoy podemos decir, gracias al proyecto bolivariano, a la revolución bolivariana, pasamos de 296 escuelas técnicas, en el pasado se cerraron.
En el presente, ¿verdad? Se amplía la extensión de escuelas técnicas. Y por eso decimos, tenemos 2.115, ¿no, Nancy? Nancy tuvo que ir. Escuelas técnicas. 2.115. Ajá, y ustedes dirán, ¿qué es una escuela técnica? Para los que no están en la escuela técnica. La escuela técnica hoy, ¿verdad? Y su programa educativo está correlacionado con los 18 motores productivos. ¿Para qué? ¿Qué son los motores productivos? Preguntarían ustedes como jóvenes. ¿Qué es eso? Bueno, son las potencialidades que tiene este país y que les va a corresponder a ustedes, no a nosotros, porque ya tenemos unos añitos, a ustedes desarrollar el turismo. Es un área bien importante y hermosa, ¿verdad? Porque Venezuela tiene sitios hermosos. Petróleo, porque Venezuela, ¿verdad? Es una potencia energética. El gas. La salud, y ahí van a salir los técnicos. Y ahora se firmó con la ministra de Educación Universitaria un convenio que las escuelas técnicas, sexto año, hacen un año más y son técnicos superiores en la área del conocimiento que está cursando el estudiante. Miren los avances, pues, en materia técnica. Para el bachillerato estamos hablando del bachiller en ciencia y tecnología. ¿No es así, Bertín? Sí, ministra, que estábamos comentando Lilian y yo, que cuando nosotras, bueno, ella es más joven que yo, pero cuando nosotros éramos jóvenes, la generación de los 80, hubo toda una operación para que los jóvenes no tuvieran esa conciencia, no tuvieran la conciencia de lo que pasaba con el imperialismo norteamericano, no tuviera conciencia los jóvenes venezolanos de los propios recursos. Y nos estigmatizaron en los 80. Nos dijeron que éramos la generación boba, que éramos una generación boba porque, bueno, andábamos por la vida sin preocuparnos de nada, solamente pensando en lo que teníamos o dejábamos de tener, y no habíamos podido desarrollar los niveles de conciencia que se requerían para enfrentar el desarrollo del país. Bueno, nosotros hoy decimos, desde el Ministerio de Educación, miren qué importante, ¿no? Estamos diciéndolo desde aquí, jamás ningún niño, ninguna niña, ningún joven en esta patria que quiera conocer su patria, que quiera estar consciente de lo que significa ser venezolano, puede ser negada esa posibilidad. Ustedes tienen que desarrollar con sus docentes, es un gran reto, por supuesto, nuestro, todas las posibilidades de conocimiento alrededor de lo que significa vivir en este espacio maravilloso en el que estamos. Quisiera plantear, ministra, que usted ha hecho varias afirmaciones, que otro de los grandes logros de la revolución es ampliar el concepto de educación. Es decir, educar no solamente es tener un profesor que dé una clase, educar también es todos los programas sociales que están asociados a el hecho educativo, alimentación, tecnología, recreación. Son todos los elementos que hemos ido ampliando en la concepción de la educación bolivariana. En mi escuela nunca hubo, en mi escuelita nunca hubo comedor. En la mía tampoco. Y que desgraciadamente, producto de las sanciones, hemos tenido que disminuir esa cobertura. Pero los venezolanos y las venezolanas, y ustedes con nosotros, los adultos y los jóvenes, seguiremos luchando para que a todo niño que requiera el apoyo de alimentación y que todos vamos a disfrutar de la tecnología. Eso es muy importante en este momento y constituye también un hito de la revolución bolivariana en materia educativa. Creo que es muy importante repensar la educación desde múltiples aristas. No hay patria como Venezuela, muchachos. Oye, yo se los quiero decir. Las grandes oportunidades están en este país. Por eso estamos hablando de que ustedes son el presente y el futuro que les tocará desarrollar los 18 motores productivos
para que la patria sea una patria potencia. Miren la tremenda responsabilidad pues, que tenemos nosotros de convertirlos a ustedes precisamente en ese venezolano y esa venezolana que asuma con valentía, con gallardía y con compromiso el desarrollo de la patria, para que esta generación que hoy se está levantando con ustedes, bueno, tengan un país libre, soberano, independiente. Yo quiero decir algo, fíjate, en el año 2003 alfabetizamos, ¿no? En el año 2005 logramos ampliar la educación universitaria, ¿sí? Pero fíjate, en el año 2003 en Venezuela se fueron 22.000 científicos del país. Y dejamos desmantelada muchos centros de investigación del conocimiento y la tecnología. Yo quiero que ustedes se lleven también un mensaje. En este momento, nuestra ministra, junto con su gabinete y sus compañeros viceministros que dirigen la educación, han hecho una decisión que es importante que ustedes la sepan. Estamos pasando de 230 escuelas, 280 escuelas, a 3.000 escuelas técnicas en el país que están distribuidas en todo el país. Pero resulta que hay en este momento y en 2 años, a diferencia del 2003, nosotros hemos llegado a 83.487 niños y jóvenes que están vinculados a la ciencia, la innovación y la tecnología, que tenemos que impulsarlo de las escuelas técnicas desde este enfoque que estamos teniendo para el desarrollo de los científicos e innovadores del país. Entonces, llévense en la mano, porque ustedes tienen por delante, los que están en 5º año tienen la posibilidad de vincularse a esto, los que están en 3er año son sujetos de este proceso y los que están en el sistema escolar son actores de este proceso. Nosotros estamos haciendo un grandísimo esfuerzo en todo el territorio nacional y existen en este momento contraparte. Se nos fueron 20.000 y formar un científico no es cualquier cosa de hoy para mañana. Formar un científico es lo que estamos haciendo con ustedes y tenemos en este momento que estamos hablando 83.487 distribuidos en el país. Los semilleros científicos son una opción, una alternativa científica, técnica e innovación tecnológica de importancia para el desarrollo de la soberanía y la independencia del país. Todos los niños y todas las niñas de Venezuela tienen oportunidad de participar de esta perspectiva en el cambio que se está produciendo. Así que yo los invito a participar en esto, invito a sus profesores también e invito también a los tutores o orientadores que están en esta tarea, porque esta tarea que ha tenido como epicentro a los centros de desarrollo de la calidad educativa son indispensables para los próximos 5 años. Sí, Lenín, sobre ese último tema. También es un logro de la revolución la formación de educadores y educadoras para estos planes. Creo que los esfuerzos que ha hecho el país desde el Programa Nacional de Formación de Educadores en el 2005 a través de la Misión Sucre y que culmina con una cosa con la que soñamos también muchos de los maestros y maestras que en la Cuarta República estuvimos por ahí, la creación de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, es uno de los hitos más importantes para la formación docente del mundo. Somos el único país, por supuesto, después de Cuba, que tiene formación gratuita y permanente de pregrado y de posgrado para todos los educadores y educadoras que se quieran acercar y que hayan decidido comprometerse con su autoformación. Entonces, ministra, creo que eso también es un elemento muy importante que nos va a permitir desarrollar con miras al futuro todos los planes que en este momento tenemos establecidos en los vértices con los que hemos organizado la planificación educativa de este tiempo por venir. Bueno, vamos al cierre final. Quiero hacer una reflexión a los muchachos y muchachas de la patria, a ustedes jóvenes que hoy están en los liceos de este país. Aquí tienen los instrumentos necesarios para que sigan volando, para que sigan soñando y para que en el futuro puedan seguir construyendo esta patria. Nosotros somos instrumentos
en esta lucha. A ustedes les pertenece el presente y el futuro. Asúmanlo con la grandeza del joven Bolívar, del joven Sucre, quienes a su corta edad demostraron la gallardía que tiene un joven venezolano. Por eso no es poca cosa lo que hoy ustedes tienen en sus manos. Hagan de esas manos y de esa mente realmente el futuro de esta patria que se llama Venezuela, que es la patria más hermosa donde nacimos. Es la patria bendita porque nuestro Señor Jesucristo nos dejó todo para hacer. Vamos a crecer. Vamos a seguir formándonos en las aulas y vamos a incorporarnos a poder desarrollar a plenitud lo que por hecho y derecho nos corresponde, que es esta patria grande y hermosa que se llama Venezuela. Es para ustedes. Todo lo que hoy estamos haciendo y la lucha que hoy se está librando en esta patria, lo hacemos por ustedes, los jóvenes de esta patria. Por eso el sistema educativo siempre será esa puerta abierta para seguir enseñando, formando y forjándolo a ustedes en valores como seres humanos, en el valor de la hermandad, la solidaridad, la amistad, el respeto, el amor a la patria. Valores que nacen en la primera escuelita donde nacemos, en el hogar. Y después vamos a reforzar en la escuela grande, donde consigues a tu maestro y a tu maestra, a tu profesor o profesora, siempre dispuesto a abrazarte, a amarte, a quererte, a enseñarte y a hacer lo mejor de ustedes. Por eso asumimos el reto junto a ustedes. No con la misma juventud, pero sí con las ganas de siempre caminar a su lado, para que ustedes no se equivoquen, para que ustedes puedan asegurar el futuro. Y por eso los hemos invitado hoy a esta exposición hermosa. Quiero que la recorran junto a nosotros. Y ustedes se van a acordar de nosotros, se van a acordar de este día especial. Que estamos recordándole el camino transitado en estos 25 años. Que tal vez es desconocido por ustedes, porque a veces nos dedicamos a que tienes que enseñar bien la matemática, la física, la química, el inglés. Parte de la historia, que no hemos todavía llegado a la historia profunda, ¿verdad? Y que a veces hace falta refrescar, darle a ustedes, pues, algunos elementos que puedan quedar aquí. ¿Para qué? Para que ustedes se lo lleven también como inquietud, como aprendizaje del día de hoy. Por eso los estamos invitando a recorrer la exposición, a detenerse un poquito, mirarla, ubicarse allí. Y dice, ¿en qué momento de mi vida yo estoy aquí, en este vértice? ¿En qué momento de mi vida estoy en este año, en este tiempo? ¿Qué se ha hecho por mí en estos tiempos que me ha tocado transitar el maternal, la educación inicial, educación primaria, y mira dónde estoy y lo que me espera en el futuro? Seguir formándome y forjándome en una universidad. ¿Para qué? Para ser grande y ser útil a la patria. Por eso los invito, pues, a que ustedes sean los que inauguren estos 25 años y esta exposición. Más que los rostros nuestros, quizás ya cansados, más que los rostros nuestros que han transitado años y años, que lo hagan los rostros nuevos, los rostros hermosos de una juventud pujante, de una juventud que hoy está en las aulas de clase buscando el conocimiento para emanciparse. Por eso sean bienvenidos. Esta siempre será su casa grande. Y aquí tendrán a sus padres,
a sus madres, a sus abuelos, a sus amigos, a sus amigas, para conseguir la educación. Entonces, jóvenes y amigos, que Dios les bendiga, que los iluminen aún más en la vida y que sean exitosos, que mañana sean grandes, hermosas y sigan en esta patria, contribuyendo con su conocimiento, con su sapiencia, a quienes fueron vienen detrás de ustedes. ¡Feliz día, juventud! Bienvenidos y bienvenidas. ¡Viva la educación! ¡Viva la educación!